Anótenle, Celina y Ruth, para el 26 de enero. Este tema, surgimiento, desarrollo y perspectivas de la psicología de la educación. Y aplicaciones de los principales paradigmas. Aquí, estos dos puntos. Surgimiento, desarrollo y perspectivas de la psicología de la educación y aplicaciones de los principales paradigmas de la psicología al campo de la psicología de la educación. ¿Sí? Sí. Estos dos puntos. Ok. Bien. Bien, el día de hoy vamos a dar un panorama acerca de la educación, esta primera parte, en el contexto para la psicología educativa y qué es educar, ¿no? En el proceso que vemos dentro de la psicología educativa y de la pedagogía, cuando uno no está adentrado en el tema, confunde la situación de la instrucción con la educación, ¿no? Entonces, aquí es bien importante el tener claro estos principios, ¿no? ¿Qué es la educación en el contexto de la psicología educativa? Y entonces, en la educación es un proceso que se forma a través de la vida de la persona en el medio que vive, ¿no? Y entonces va generando su historia, va desarrollando sus habilidades, su potencial, y va uniendo este aprendizaje a lo largo de su vida con su entorno. Entonces, esto es una forma en que la persona va desarrollando de una manera equilibrada su talento junto con sus capacidades sociales y el desarrollo personal. Esto Jacques Delors lo establece en un escrito que tiene, en una obra que tiene, que se llama Los 4 pilares de la educación. Y la educación es el conjunto de conocimientos a través de los cuales se van desarrollando las autoayudas del propio sujeto, ¿sí? El sujeto desarrolla herramientas para que vaya desarrollando su potencial. Esto es en las facultades que son inherentes al ser humano. ¿Cuáles son estas facultades, no? Intelectuales, morales y físicas. Entonces, esto es que el sujeto va desarrollando estas habilidades de acuerdo a el estímulo que está recibiendo. Cuando la persona no recibe esta estimulación, se va quedando corto en el desarrollo de sus facultades. Esto lo vemos cuando hay ausencia y carencias y deficiencias, ¿no? Cuando sucede esto, pues la persona no va a desarrollar claramente su potencial. Y el otro es, en la educación es importante que se generen los medios, ¿sí? Que se generen los medios para que se pueda entonces estimular a la persona. Entonces, si se desarrollan los medios adecuados, se puede adquirir, transmitir y acrecentar lo que es la cultura. La cultura
¿qué significa esta palabra? Cultura. Viene del cultivar. La cultura se cultiva. Entonces, es un proceso que a lo largo de la vida de la persona se va haciendo para poder entonces lograr no solamente el conocimiento que pase como algo superficial, sino que se quede permanentemente, se adquiera, se meta dentro, ¿no? Se provoque esa apropiación, así pudiéramos llamarle, de la persona hacia lo que está descubriendo, hacia lo que está viendo. Entonces, esto es también muy importante, ¿eh? La educación es el enlace entre el conocimiento y la vida social del sujeto. No podemos estar hablando que la educación solamente tenga un impacto en la persona, en el mundo interior de la persona. Debe de tener también un ejercicio social, que la persona sea capaz de tener lo que en nuestra Constitución también habla, ¿no? Nuestra Constitución habla en el artículo 3, habla acerca de formar a la persona integralmente, ¿no? Y entonces esto es un reflejo que también se señala en la Ley General de Educación, que el sentido de solidaridad social. Bien. ¿Y cómo llegamos a ser lo que somos? Dice esta definición de la educación por Fernando Sabater, dice que nacemos humanos, pero eso no basta. También tenemos que llegar a serlo, es decir, el adjetivo humano es también un objetivo, y es aquí que en la educación es un mecanismo a través de lo que los seres humanos van formando para alcanzar a ser. Ante esta situación se plantean algunas preguntas. ¿Qué tanto de lo que somos es producto de la educación? ¿Y qué tanto es la herencia? Entonces tenemos aquí esta visión. No podemos nosotros señalar que el ser humano nada más se realiza por el hecho de serlo. En su esencia, pues todos somos seres humanos, ¿no? En este entendido, somos humanos, pero no se destaca, no se desarrolla de una manera automática. Tiene que haber los mecanismos, tiene que haber el entorno, tiene que haber los medios, tiene que haber los estímulos, etcétera, para la formación de esa conciencia, Luego, imagínense que si hubiera una ausencia de todos estos estímulos y de todo ese entorno que ayudara a la persona a desarrollar su potencial. ¿Cómo seríamos? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos como conductas? Entonces, yo creo que sería un tanto caótico, ¿no? Porque dentro de la educación también tenemos la adquisición de reglas, normas, valores, ¿no? Y si existiera esta ausencia de reglas, valores, imagínate, ¿no? ¿Cómo está ahorita la situación, Osvaldo, en relación de la vivencia de las normas, de los valores? ¿Cómo se están viviendo actualmente? Ya ahorita ya todo está perdido. Un Ya tanto cada así. quien hace lo que quiere. ¿Cómo se ejerce la libertad? Se tiene que tener en cuenta a los demás. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no afecte a los demás, ¿no? Y eso sería un tanto lo ideal, ¿no? Pero ¿cómo se está viviendo, Anita, cómo se está viviendo esa libertad? ¿Cómo se está viviendo
la adquisición de reglas, de normas, de valores. Pues es que eso ya no existe, o sea, se está perdiendo. Y por ejemplo, lo que decía Osvaldo, que puedes hacer lo que quieras sin afectar a nadie, no, porque eso también es egoísta. O sea, no, tal vez estás haciendo lo que quieres, pero no sigues las leyes, o pues, o sea, puedes ser un delincuente, pero igual estás haciendo lo que quieres, ¿no? O sea, no estás afectando tú mismo o tú directamente a una persona, sino que estás dándole las herramientas a una persona para que lo haga. Se estarán perdiendo en esencia la conciencia sobre el sí mismo y sobre los demás. Sí, sí, definitivamente. Estamos en zona O de... sea, por ejemplo, es mucho de que los adolescentes no sigan reglas y así, pero, pero hay también adultos que no imponen realmente las reglas que deberían de ser para llevar un orden, porque el orden debe existir. O sea, no puedes vivir en una sociedad que hace lo que quiere. Y entramos en un punto, tú tocaste el adulto, ¿no? El adulto. Dentro de la educación se siguen modelos, ¿estaremos de acuerdo? ¿Sí? Se siguen modelos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está sucediendo con estos modelos adultos? Piden respeto, piden responsabilidad, piden honestidad, piden. ¿Y qué sucede cuando no lo están haciendo? Las nuevas generaciones también, ¿qué es lo que están adquiriendo? O sea, hay congruencia. Esto en psicología, ustedes lo van a analizar. Por ejemplo, cuando están en una entrevista, si hay congruencia entre lo que se piensa y se hace. Y cuando el adulto está hablando de principios, de reglas, de valores, de importancia de vivirlos, etcétera, y no los vive en realidad, pues entonces también está transgiversando y transmitiendo un mensaje muy claro, que es de decir, eh, ahí están, ¿no? Pero se vale transgredirlos, se vale no cumplirlos, se vale no hacerlos. Y en nuestras circunstancias que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, estamos en esos claros riesgos, ¿eh? De que estas nuevas generaciones, cuando están teniendo ausencias claras en el proceso de socialización, ¿sí? Proceso de socialización, pues están en su casa y no están conviviendo con compañeros, etcétera, pues entonces pueden ir con deficiencias luego. Fíjate bien, y se los adelanto, no me sorprendería que en el regreso a clases en la normalidad, se dispararan las situaciones de bullying. Porque para mí se están conteniendo demasiado, ¿eh? Y si no, ojo, si no llevan bien claras las situaciones del control de impulsos, del respeto, etcétera, pues entonces se va a desencadenar esta situación en el entorno escolar. ¿Eh? Si no, verán hacia adelante. Esto es el pronóstico, ¿no? El pronóstico, porque se van a tener que ajustar a, ¿sí? Y los niñitos que todavía no estaban en el proceso de socialización y que siguen en su casa, ¿no? Y apenas van a entrar perdiendo un, un periodo escolar, dos periodos escolares, pues van a ir también con este proceso un tanto deficiente. Y los padres de familia, en este caso, deberían de tener mucho cuidado en relación al acompañamiento que se les está haciendo a sus hijos para que puedan entonces desarrollar este sistema de valores, ¿no? ¿Ok? Y luego estaremos respetando también la cultura. Estaremos en nosotros apropiándonos de todas las riquezas
que hay en nuestro entorno, estaremos entendiendo luego, ¿no? Mujeres y hombres, ¿sí? ¿Cuáles son los roles que jugamos en esta dinámica del ser hombres o mujeres? ¿O estaremos viendo de una manera muy parcial esta situación y la estaremos juzgando de una manera un tanto unilateral? Los hombres defendiendo los roles del hombre, la mujer defendiendo los roles de la mujer, el grupo LGTB y BBBBV defendiendo los suyos y cada quien en su trinchera. Se estará perdiendo el sentido de educar en las familias. Sí, profe. ¿Qué está pasando con todo esto, Fátima? Pues es que es lo que pasa y que eso de que a veces se cierran a la mente, o sea, de que por decir, usted menciona de trinchera, que a veces personas dentro de esos mismos movimientos, o sea, yo estoy incluido en uno de ellos, pero también hay que pensar en que, como decían, o sea, involucrar a la otra persona y no ponerte como egoísta, sino que en esa situación pues sí se está quebrando mucho porque la educación de los mismos padres ya no viene de los mismos padres, ya ahora viene únicamente de internet. Pues vemos a veces los niños chiquitos que les dejan los teléfonos y como que de ahí van agarrando cosas que a lo mejor para su edad no eran bien y eso crea pues posibles egoísmos, como decíamos, ya en el futuro. Más ahorita con eso de que sobra la socialización, pues la cultura también se está perdiendo. Ya están agarrando cultura a lo mejor de otros rumbos y ya no como tal de la familia. O sea, los valores de la familia se pierden. Y cuando entramos en esta reflexión de que si dentro de la educación, los valores se pierden, los valores están ahí, lo que sucede es que no se viven, ¿sí? Y están ahí porque no es porque se escondan, es porque las personas no los viven. Esto es bien importante, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, manifestaciones sobre los derechos, voy a tomar los derechos de la mujer, ¿no? ¿Por qué tendrían que estar, haciendo una marcha para hacer valer los derechos cuando deberíamos de tener conciencia los hombres y las mujeres sobre los derechos que se tienen como seres humanos? O sea, ven cómo volteamos a ver de una manera muy parcial las situaciones que se viven. ¿Cómo podemos estar haciendo marchas para defender los derechos? Ya nos vamos a regresar, ¿no? Como cuando antes la mujer no tenía el derecho al voto. Hacer una marcha para que se reconociera su derecho a votar. ¿Cómo, ¿Cómo el hombre va a tener el poder para decir, ya, redundantemente, sí tienes derecho a votar? Pues ese es su derecho como ser humano, ¿no? Al vivir en una comunidad democrática, pues tienes ese derecho y punto. Entonces, sometemos las reglas, las normas, los valores a las circunstancias. No sé si me explique. A las circunstancias, según lo que esté viviendo, entonces, según cómo lo esté sintiendo, esto es lo que manifiesto en mi vida. Pues, deberíamos de ser muy precisos en la educación, ¿no? No esperar, ojo, aquí es bien importante, no esperar educar a un joven hasta los 18 años. Se tiene que educar desde el primer momento en que está aquí, ¿no? Porque de esa manera, si encuentra este bebé congruencia en el entorno que está viviendo, pues él se va a formar congruencia con él mismo. Ser congruente con él mismo. Recordaba un caso bien importante donde una persona, ¿eh?
iba a la iglesia, comulgaba diario, etcétera, pero regenteaba era dueño de un prostíbulo. ¿Qué le parece, Ruth? Pues es incongruente. Incongruente. No respeta a la mujer, ¿no? ¿Cómo? Y entonces sus hijos y sus hijas no entendían esa situación. Y entonces él les ponía el argumento. Ustedes de ahí comen, de ahí tienen sus comodidades, su pago de sus escuelas, etcétera. O sea, no podemos arguir eso como un narcotraficante, no puede arguir esas situaciones para poder explicar a sus hijos a qué se dedica un asesino, ¿no? Es que de ahí comes y de ahí vives y de ahí se pagan tus estudios y tu coche y todo, ¿no? Entonces, es muy delicado esta situación. Y dentro de la psicología educativa, pues, nosotros abordamos estas cuestiones, ¿no? La educación se puede dar en el ámbito formal y no formal, ¿no? En el formal, en la institucional y la no formal, se va dando en tu entorno, familia, medio, porque una cosa es mi familia, luego viene la familia, los amigos, mi colonia, mi esto, se va educando. ¿Quién promueve las reglas, por ejemplo, de tránsito? ¿Quién las hace? Las autoridades, ¿no? Los representantes de... Entonces hacen un reglamento para poder nosotros, no nada más a quien conduce un vehículo, sino también a quien va a pie. Señala por dónde caminar, dónde cruzar, el conocer el semáforo, las luces, qué es lo que significan, etcétera. Entonces esto es importante, que la educación se da en un contexto, formal o no formal. Y entonces la psicología educativa ve todos estos aspectos, no nada más ve el aspecto institucional. ¿Sí queda claro? La psicología educativa no solamente aborda el fenómeno, lo que sucede, los procesos que se dan dentro de las instituciones educativas. También observa lo que sucede en el entorno y lo toma en cuenta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Dentro de la psicología, cuando hablamos, si la psicología educativa es una rama de la psicología, ¿qué se entiende por objeto de estudio? ¿A quién estudia? ¿Qué es lo que estudia la psicología? Conducta. Cuando hablamos de psicología, dice, es la ciencia que estudia Celina, Conductas. las conductas. Las conductas son lo que nosotros vamos a estudiar, conductas. Y para poder entender esas conductas, pues vamos a ir hacia las causas y sus funciones. El comportamiento, ¿qué es? Entonces decían, es todo lo que un organismo hace. Es todo lo que un organismo hace. Cualquier respuesta que tiene un organismo, esa es una conducta. Y vamos a ver entonces cómo se da esa conducta dentro de una realidad, dentro de un entorno. Y también tiene que investigar la psicología educativa el propósito de la conducta. El propósito. Nosotros, cuando estamos trabajando con las personas, nos vamos a dar una explicación de la conducta, pero también
vamos a buscar predecir las conductas. O sea, ¿qué sucederá? Pongo este ejemplo. Si dentro de una familia el contexto está en la falta de reglas, de normas, de valores, ¿qué podemos predecir en un momento dado si va el niño, la niña aprendiendo estas reglas, estos valores? ¿Qué podemos predecir en un futuro? ¿Me Cristian, lo puede repetir, profe? sí. La psicología educativa lo que va a buscar es no nada más entender las conductas, sino que también va a predecir la conducta de una persona de acuerdo a la investigación que uno hace. Si en una familia se carecen de reglas, de normas, de valores, ¿no? Se carecen, tienen deficiencias graves. ¿Qué se puede predecir si el niño o la niña está creciendo en este ambiente? Tú como psicóloga, ¿qué puedes predecir? En un futuro, ¿qué puede pasar? Pues se va a ir por el lado fácil. Que se va a ir por el lado de estar no respetando, ¿no? Es tan sencillo como eso. Cuando tú ves el problema del bullying, pues tú ves hacia el pasado del niño que está agrediendo a los demás y ¿qué descubres? Es Violencia. que ha sido agredido, ¿no? Intrafamiliar. Es que ha sido agredido y por lo tanto, por eso en el libro hay un libro que dice niño agresivo, niño agredido. Entonces, ves que en su historia de vida el niño fue violentado y por lo tanto el niño no adquirió tampoco el sentido del respeto, no hubo límites, ¿sí? Y aparte no está apto para adquirir conocimiento, porque está atorado en ese proceso. Va a ser un impedimento, le llamamos anclajes. Esos anclajes le van a lastimar, ¿sí? Esos anclajes le van a impedir. Recuerden que un ancla en un barco es para que no se mueva, para impedir que se mueva. Y si tenemos esos anclajes negativos, pues le va a estar impidiendo el desarrollo de su potencial. Imagínate la cabecita del niño, cómo está, en qué situación está cuando está viviendo agresividad dentro de su entorno familiar. ¿Cómo estará ahí en las clases? ¿Qué es lo que va a esperar cuando regrese a su casa? ¿Sí? Es una incertidumbre y esto pues lo va a llevar a tener luego problemas de atención, de concentración, problemas en su rendimiento académico, problemas de relaciones, ¿no? En su relación con los demás. Esto es muy importante porque cuando ustedes están en el ejercicio de la psicología educativa en una institución o en su práctica privada, profesional, pues van a tener que dar, que comprender el comportamiento de la persona, pero también tienen que explicarle a las personas su conducta y tienen que también señalarles hacia dónde van caminando, la predicción de hacia dónde van. Si continúan con esta situación así, ¿hacia dónde van? ¿Recuerdan cómo se construyen las hipótesis? Por medio de observación. Las hipótesis se construyen ¿con qué frase? Sí, Sí o no. entonces, ¿sí? Si está sucediendo esto, entonces, y así se construyen las hipótesis, ¿sí? Si persisten las condiciones de agresión dentro de la familia, entonces,
el niño o la niña tendrá tales consecuencias, tales conductas. ¿Sí? Es como cuando se dice, si se persiste en no tener una organización en la administración del tiempo para el estudio, entonces se tendrán dificultades en sus procesos de rendimiento escolar. ¿Cierto? ¿Eh? Entonces, a partir de esto, el psicólogo educativo, la psicóloga educativa, no nada más llevan a la persona a comprender las causas de su comportamiento, sino algo bien importante es la explicación y la predicción. La explicación y la predicción. ¿Ok? Dentro de los contextos educativos, nosotros buscamos que la persona tenga conciencia del sí mismo, ¿no? Conciencia del sí mismo. Entonces, la persona se tiene que hacer autoeficaz. La persona tiene que hacerse más interdependiente respecto de sus procesos. La persona tiene que creer en sí misma. La persona tiene que apropiarse, no solo, fíjate bien, no es solamente decirle sus capacidades, sino la persona se la tiene que creer. En la verdad, a ver, hago la pregunta así abierta. ¿Les ha sucedido en alguna etapa de su vida que de pronto no crean en sí mismos, teniendo la capacidad del potencial? ¿O todo ha sido como de color de rosa y ahí la llevamos perfectamente bien? ¿Verdad que sí hemos tenido esos momentos de pronto? Y entra un poquito de duda y lo que nosotros tenemos que hacer es que la persona se apropie, o sea, no nada más conozca de su talento, de su potencial, sino que se la crea. Que se la crea, ¿sí? Y cuando la persona se lo cree, se la está creyendo, esto va a facilitar para que se haga el proceso entonces del desarrollo de las capacidades, de las habilidades, del potencial que tiene. Cuando no se tiene eso, se atora y la persona se atora y se la vive creyendo que en un momento dado no es tan bueno para las matemáticas, no es tan bueno para el inglés, no es tan bueno para X, Y y Z. Hay personas que terminan una carrera y no la ejercen porque no se sienten buenas. De verdad, ¿eh? ¿Qué estudiaste? Pues ingeniería industrial. ¿Y por qué no ejerces? No, pues es que no tengo confianza. ¿Y de qué andas? De Uber. Oh my God. Por eso es que luego tenemos nosotros la situación del desempeño, ¿no? Del desempeño como estudiantes y del desempeño profesional, el desempeño en la vida, en nuestras habilidades sociales, pues las tenemos limitadas y bajas. Y nosotros comprendemos entonces, cuando analizamos las condiciones de este rendimiento, de la autoeficacia de los alumnos, de las personas, los entendemos a través de su historia. ¿Sí? A través de su historia. Vean qué importante es en la entrevista psicológica tener los datos históricos de las personas. Un ejemplo de ellos es la pregunta, ¿a qué edad comenzó a caminar? ¿No? Cuando no hay ningún antecedente de problema físico y te dicen, hasta los 2 años. Porque, ay, es que, ¿y cómo le enseñó a caminar? No, pues la tomaba de sus 2 manitas hasta los 2 años, ¿no? Pues que tenía yo miedo, te lo expresan, miedo a que se cayera, que se golpeara, que se hiciera. Y entonces, ¿qué están provocando en ese niño, en esa niña? Que le están enseñando a caminar a los 2 años de edad. Oiga, ¿y por qué no fue al preescolar? Ah, es que estaba muy chiquito.
Estaba muy chiquita y en la mañana hacía mucho frío y ella ha sido muy delicada de sus bronquios y todo. ¿Qué te está hablando de sobreprotección? Cuando no existen condiciones reales de riesgo, ¿sí? Digo, en las escuelas tenemos a niños en guardería y son asmáticos, ¿no? Y van, no lo están arrojando a una zona de riesgo, ¿no? Donde los peligros le acechan. Y hay papás y mamás que están llorando porque llevan a sus hijos al preescolar. Y el primer día de clases o esa primera semana están sufriendo y afuera llorando. ¿O no, Celina? ¿Sí? ¿Qué se siente llevar a un hijo el primer día a la escuela? Bien feo. Bien feo. Sientes que dejas una parte de ti ahí. Sí. Depende, si Sabrá es el Dios cómo primero, le va a ¿eh? ir. Si me hubieras contestado lo Ya los contrario. segundos ya no. Yo creo que yo lloré el primer día y el otro ni en cuenta. Me dijo adiós, entró con su mochilita y yo así de, ay, ¿qué le va a pasar? Entonces, sufren mal los papás, ¿sí? Sí, nada, pero ya el siguiente día dice uno, ay, no, ya la hizo. Pues, Ya regresó bien, no lloró y quiere ir. ¿Y qué van a sentir sus papás cuando ustedes estén en el examen recepcional? Dice Anita, ya no, ya la hizo. Pues muchos sufren en lugar de estar, wow, que se luzca mi hija, que se luzca mi hijo, ¿no? Es su momento. Están sufriendo. Gozan cuando está la fiesta de la graduación y ellos se sienten como los egresados, hasta se ponen así para, ¡ay, felicidades, don Toño, porque su hija salió! Y todo, en lugar de felicitar a la hija, ¿no? Pues la hija es la festejada. Es como estar felicitando a los papás de la novia porque se casó su hija. Por favor, ¿no? Bueno, ya se va a acabar el tiempo, regresamos, ¿sale? No se me pierdan, regresen. ¿A qué horas regresamos? A las 8:10, Anita. Ya Ah, me bueno. fui, ya regresé. Bueno, Fui dale, por un chosco crispy. va. Tómense un café mientras. ¿Hecho? Ok. Sí, muy bien, Sí. ahorita nos vemos.